donde información bastante poderosa. Y bueno, gracias por acompañarme esta noche a este miércoles de salud, donde mis compañeros y yo de todo corazón siempre compartimos información para que tú tengas más conocimiento sobre nuestra maravillosa tecnología. Y hoy vamos a hablar de algo que todos tenemos en común y es el paso del tiempo, porque envejecer, familia, no es una enfermedad, es un proceso biológico natural, pero sin embargo, la forma en que llegamos a cada etapa de la vida puede verse muy influenciada por nuestros hábitos, nuestra nutrición y nuestro estilo de vida. Hoy hablaremos de una molécula muy importante llamada colágeno, que es una de las proteínas más importantes del organismo, de cómo cambia con la edad y qué herramientas tenemos actualmente para acompañar nuestro bienestar integral. Y bueno, antes de comenzar, es importante aclarar siempre que esta es una charla educativa. La información presentada tiene solo fines informativos y no sustituye nunca la consulta médica o la consulta a un especialista. No hablaremos de tratamientos, ni de curación, ni de enfermedades. Nuestro enfoque está básicamente comprender mejor cómo funciona nuestro organismo y qué estrategias nutricionales pueden formar parte de una rutina de bienestar. Todo lo que vemos hoy está basado en información científica que está disponible públicamente, pero la intención es compartir conocimiento para que cada persona pueda tomar decisiones más informadas sobre su salud y sobre su autocuidado. Me presento, soy la doctora Paola Sicua, soy de Bogotá, Colombia, médica especialista en medicina alternativa, farmacología vegetal, medicina bioreguladora y máster en medicina estética y antienvejecimiento. Y obviamente muy orgullosa y honrada de ser parte de este maravilloso equipo del Wellness Advisor Board de nuestro maravilloso laboratorio Vital Health. Y realmente estoy muy feliz de poder compartir esta información que les traigo con todos ustedes en esta noche. Hoy quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que cuidarte por dentro también se te va a notar por fuera? Yo creo que muchas veces que nos hemos parado frente al espejo, vemos una imagen e inmediatamente pensamos qué estamos haciendo, ¿cierto? Muchas veces asociamos el envejecimiento únicamente con la apariencia física, pero la realidad es que los cambios visibles de nuestro cuerpo son ese reflejo de muchos procesos que hay a nivel interno en nuestro cuerpo. La piel, el cabello, las uñas, nuestras articulaciones, los músculos responden continuamente a lo que ocurre siempre dentro de nuestro organismo. Y aunque el paso de los años es un proceso natural para todas las personas, de nosotros depende cómo vamos a acompañar este proceso, porque no se trata de parecer más jóvenes, de vernos más bellos, más restaurados, sino de sentirnos realmente mejor, conservar esa funcionalidad y sobre todo tener calidad de vida cuando llegamos a diferentes etapas de nuestra vida. Quiero que tú hoy me digas si te sientes o si alguna vez te has sentido identificado con esto, que la piel empieza a perder firmeza, alguno, ¿sí? Se marca en tu rostro esas arruguitas que antes no eran visibles cuando tú estabas quieto o sin hacer ninguna expresión. ¿Te ha pasado o te has sentido identificado? Que las rodillas empiezan a sonar cuando caminas, cuando te levantas de la silla, cuando subes o bajas escaleras, que las uñas se te vuelven más frágiles, que el pelo se quiebra ya fácilmente, que ya no te crece igual, que no brilla igual, que cuando haces ejercicio te cuesta recuperarte más rápido o que empiezas a tener mayor interés por prevenir en vez de corregir. ¿Alguno le ha pasado una de estas situaciones? Yo creo que a la mayoría de las personas que estamos acá.
estos cambios no significan que algo esté mal, son parte de ese proceso natural y gradual que llamamos envejecimiento y que incluso comienza desde los 25 años, perdón, a nivel celular. Se considera un proceso multifactorial, el envejecimiento. Por lo tanto, van a intervenir factores tanto externos como internos propios de cada organismo. Y aquí quiero que entiendan que es muy importante que existe una combinación de mecanismos biológicos que con el paso de los años va disminuyendo esa capacidad que tiene tu organismo para reparar los daños y mantener ese funcionamiento óptimo de tu cuerpo. Porque el envejecimiento, al ser multifactorial, se puede explicar por diversas teorías que lo complementan. No es solamente el envejecimiento de una célula, eso tiene un porqué. En conjunto, se plantea que con el paso del tiempo, las células empiezan a acumular daños causados por factores internos y externos, incluyendo el efecto de los radicales libres, súper importante, y esas alteraciones progresivas que se le van haciendo al ADN. Además, el acortamiento de los telómeros, que es una teoría muy reciente, ¿y qué son los telómeros? Es como ese recubrimiento plástico que tiene el cordón de tus zapatos, eso son los telómeros. Cuando esos telómeros se empiezan a cortar, van limitando la capacidad de las células para dividirse, mientras que la acumulación de células ya viejitas o células llamadas senescentes favorecen la liberación de sustancias inflamatorias que van deteriorando los tejidos. A esto se le suma una alteración de las mitocondrias. Son esos organelos de las células que producen energía. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una disfunción de estas mitocondrias? Se va a reducir la producción eficiente de esa energía y por lo tanto va a aparecer o aumentar el daño celular. Paralelamente a todo esto, los cambios hormonales influyen y el envejecimiento del sistema inmunitario también porque empieza a disminuir. La capacidad que tiene el organismo ya para mantener su equilibrio y responder a esas agresiones externas, pues obviamente va disminuyendo. Y finalmente, una de las causas más estudiadas últimamente es la presencia de una inflamación crónica de bajo grado. Y quiero que tengas en cuenta esto, inflamación crónica de bajo grado, porque más adelante lo vamos a entender mejor. Esta inflamación contribuye a ese desarrollo de muchas enfermedades que se relacionan con la edad y el deterioro progresivo de los órganos de tu cuerpo y las funciones. Por eso es tan importante cuidarnos a tiempo. Yo siempre digo, cuidarse a tiempo es una de las formas más lindas que tenemos de querernos. Y quiero que miremos unas estadísticas muy interesantes. Uno de los grandes logros que hoy en día la humanidad está buscando es vivir más años, ¿cierto? Sin embargo, hoy el desafío no es únicamente vivir más años, sino vivir mejor, que es muy diferente. La Organización Mundial de la Salud promueve el concepto de un envejecimiento saludable, que implica mantener capacidades tanto físicas como cognitivas, emocionales, durante el mayor tiempo posible. La pregunta entonces ya no sería cuánto vamos a vivir, sino cómo vamos a vivir. Y mira estos datos súper importantes. En México, en el año 2000, la edad mediana pasó de 22 años a 30.5 años en el 2025 y 2026. Increíble, ¿cierto? En Colombia, por ejemplo, pasó de 23.2 años a 32.5. Y en general, en Latinoamérica y el Caribe, pasó de 24 años a 31.7 años. Como vemos, la edad media ha aumentado. Pero ahora lo más importante, como te decía, no es llegar a ser más viejitos, sino realmente poder llegar a ser más viejitos, pero con una muy buena calidad de vida. Porque aunque todos vamos a envejecer, es un proceso que ninguno podemos evitar, todos no vamos a envejecer de la misma manera, ¿cierto? Existen factores que quiero que tengas hoy muy presentes
porque son factores que aceleran ese proceso de envejecimiento. Por ejemplo, la radiación ultravioleta, el tabaquismo, el exceso de consumo de azúcares y de ultraprocesados, la falta de sueño, el estrés crónico, la contaminación e incluso el sedentarismo. Todos esos son factores que van a generar radicales libres y ya vimos que los radicales libres pueden afectar todo el funcionamiento de nuestras células. Y aquí es donde aparece un protagonista fundamental en toda esta historia del envejecimiento, y es el colágeno. ¿Pero qué es el colágeno? El colágeno es la proteína más abundante del cuerpo. Imagínate, representa aproximadamente el 30% de las proteínas del organismo. Imaginemos una casa. Imagínate tu casa. La pintura de tu casa sería tu piel, ¿cierto? Pero las columnas, las vigas, lo que le da la estructura y el soporte a tu casa, en este caso sería el colágeno. ¿Te imaginas la importancia que tiene esta molécula? Increíble. Por eso es la encargada de dar ese soporte no solo a la piel, sino al cartílago, los tendones, los ligamentos, huesos e incluso al sanguíneo. Y aquí hay un dato importante. Después de los 25 años, empezamos a tener una disminución en la síntesis de colágeno. No significa que a los 25 años ya estés viejito, no. Significa que desde esa edad producimos un poco menos de lo que producíamos antes. Cada año podemos perder alrededor incluso del 1% de nuestra capacidad de producción. Y entre los 40 y 50 años, esta producción empieza a perderse de una manera muchísimo más acelerada. Y en mujeres, en la menopausia puede llegar a perderse hasta el 30% del colágeno que hay en la piel, y esto se debe obviamente a esa disminución de los estrógenos que hay en esta etapa. Y recuerdas que te hablé también de un término que favorece el envejecimiento, es la inflamación crónica silenciosa. ¿Recuerdas? Este concepto fue acuñado por Claudio Franceschi, que era un biólogo inmunólogo italiano que se consideró uno de los investigadores más influyentes en el estudio de la inflamación y el envejecimiento a finales de los años 90 y principios de los 2000. Pero, ¿qué significa inflamación crónica silenciosa y por qué es importante? Se refiere a una inflamación leve pero persistente que desarrolla el cuerpo a medida que van pasando los años. Esta inflamación crónica se va a ver asociada con muchas enfermedades relacionadas con la edad, como son las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas, la pérdida de masa muscular y la fragilidad de la persona, e incluso algunos tipos de cáncer. Por eso yo te digo que es importante que tengas presente esto, porque esta inflamación va a afectar directamente esa producción de colágeno. Y de estas enfermedades que te hablé, tú ya puedes ir pensando cuáles personas se pueden ver favorecidas por la suplementación de colágeno. Tu cuerpo realmente es una fábrica de colágeno todos los días. O sea, no hay un solo día que tu cuerpo se levante y diga, hoy no produzco colágeno, eso no pasa. Así empiece a ser más lenta su producción, pero tu cuerpo lo hace todos los días. Pero para hacerlo, él necesita unos aminoácidos o unas moléculas muy específicas, como por ejemplo la glicina, la prolina, la hidroxiprolina. Además, requiere algunos nutrientes como vitamina C, zinc, cobre, entre otros. Pero no solo produce colágeno tu cuerpo, ¿cierto? Porque ya de por sí es una fábrica productora de colágeno. La buena nutrición también ayuda a que haya una formación óptima de colágeno. Por eso es que ninguna estrategia aislada va a funcionar y no existe un alimento que sea mágico. Existe una nutrición adecuada que proporciona los elementos necesarios de los que te hablaba para que el organismo realmente realice todos sus procesos normales. Por eso, suplementarnos es la manera más inteligente de nutrirnos adecuadamente. ¿Y cuál es la importancia en este caso puntual de consumir un buen colágeno?
Primero, es fundamental y que lo tengas presente, es que sea un colágeno hidrolizado. ¿Y qué significa un colágeno hidrolizado? Bueno, el colágeno natural es una molécula muy grande. Por eso se somete a un proceso que se llama hidrólisis. Este proceso lo que va a hacer es que rompe la molécula en pequeños fragmentos y estos se van a llamar péptidos de colágeno. Estos péptidos de colágeno van a ser más fáciles de absorber y utilizar por el organismo. Y entonces, ¿qué beneficio tiene el consumo de un colágeno hidrolizado que se va a absorber de una manera más eficaz? Por ejemplo, en la piel, ¿qué va a pasar? La vas a ver más elástica, la vas a ver más hidratada, puede atenuar algunas arruguitas muy finas que empiezan a aparecer. En tus uñas va a haber una menor fragilidad y un menor quiebre de ellas, una mayor velocidad de crecimiento, menos descamación y van a ser un poco más resistentes. Y en las articulaciones, por ejemplo, puede disminuir el dolor articular, puede haber una menor rigidez cuando vas a moverte, una mejor función durante la actividad física y una mejor recuperación después de que haces ejercicio. Pero adicional también, ¿qué es importante? Que sea un colágeno que tenga colágeno bovino tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Cuando nosotros hablamos de colágeno, no estamos hablando solo de una proteína. ¿Por qué? Porque es que existen al menos 28 tipos de colágenos identificados. Imagínate, 28 tipos. Pero aproximadamente el 90% del colágeno del cuerpo corresponde al colágeno tipo 1. El colágeno tipo 1, que lo encontramos en el colágeno bovino, es fundamental para darle firmeza a la piel, a la resistencia de los huesos y la integridad de los tendones. El colágeno tipo 2 lo vamos a encontrar principalmente en el cartílago articular y funciona como un amortiguador que protege las articulaciones. Es decir, que el cartílago cumple la función de que tus huesos cuando se mueven no vayan a rozar y pues no vaya a haber dolor. Y el colágeno tipo 3 suele encontrarse junto con el colágeno tipo 1 y participa en todo lo que es la estructura de los vasos sanguíneos, de los órganos y de la piel. Otra molécula supremamente importante es el colágeno marino. El colágeno marino proviene generalmente de peces marinos. Y una de sus características más interesantes es que sus péptidos suelen tener menor peso molecular, lo que va a favorecer que su absorción sea mayor. Por esa razón se ha convertido en uno de los ingredientes más estudiados en la salud de la piel. Diversos estudios han observado mejorías en qué aspecto, en la hidratación, en la elasticidad, en la apariencia general de la piel cuando se utiliza de manera continua. Esto no significa que haga desaparecer las arrugas, ¿no? Pero sí puede contribuir a mejorar la calidad de la piel cuando la combinas, obviamente, con una buena alimentación y una buena protección solar. Y otra molécula que está de moda ha sido muy estudiada y es el famoso caldo de huesos. El caldo de huesos es una preparación tradicional utilizada desde hace muchísimos siglos en muchas culturas, incluso en Latinoamérica. Nuestras abuelas, yo creo que probablemente ellas no conocían la palabra péptidos bioactivos, ¿cierto? Yo creo que ellas ni idea qué era eso, pero ya preparaban caldo de hueso porque observaban, obviamente, todos los beneficios que habían de generación en generación. Este caldo de huesos contiene esos aminoácidos de los que yo les hablaba, como la glicina, la prolina, que van a participar en esa buena formación de colágeno para la reparación y el mantenimiento de los tejidos. Pero acá hay algo muy importante que quiero que tengas presente. Ningún suplemento va a sustituir un buen estilo de vida y tus hábitos tienen que ser lo primero. Actualmente nosotros vivimos en una época donde buscamos soluciones rápidas para problemas demasiado complejos. Queremos una cápsula para la energía, otra para dormir, otra para bajar de peso, otra para rejuvenecer, pero no queremos que sea con el tiempo, sino que una me tomo y ya desaparezca todo, ¿cierto? Pero la ciencia del envejecimiento saludable nos demuestra algo que es muy claro. Ningún suplemento puede compensar un mal estilo de vida. Eso nunca lo va a suplementar.
Las células del cuerpo están renovándose constantemente. Cada segundo producimos millones de células nuevas. Y para que estas células funcionen adecuadamente necesitan nutrientes, necesitan oxígeno, necesitan un buen descanso, movimiento y que haya un equilibrio hormonal. Cuando alguno de estos pilares falla, el organismo obviamente empieza a perder esa eficacia. Recuerda que los suplementos pueden sumar, pero los hábitos son los que van a construir realmente tu estilo de vida. Y acá, ¿qué es lo que sostiene verdaderamente tu bienestar? Vamos a hablar de algunos de los pilares fundamentales. La alimentación equilibrada. Nuestro cuerpo está hecho literalmente de lo que comemos. Las proteínas forman músculo, piel y colágeno. Las grasas saludables forman membranas celulares. Los antioxidantes protegen las células de nuestro cuerpo. Cada día, recuerda, nuestro organismo está reemplazando aproximadamente entre 300 a 400 mil millones de células. O sea, es muchísima cantidad. Y para hacerlo, pues necesita una buena materia prima. Recuerda que la alimentación rica en azúcares refinados y ultraprocesados van a influir directamente en el proceso de la inflamación crónica de bajo grado. Recuerda eso, inflamación crónica de bajo grado, y ya sabemos lo que esto acelera el envejecimiento. La actividad física. El ejercicio es probablemente el medicamento más estudiado del mundo. Y sí, aquí le digo medicamento. ¿Por qué? Porque cuando tú haces ejercicio, tu cuerpo produce sustancias que favorecen muchos mecanismos y funciones de tu cuerpo, como por ejemplo, mejora la sensibilidad a la insulina, preserva la masa muscular, mejora la circulación, favorece tu salud cerebral. Mira, a partir de los 30 años podemos llegar a perder entre 3 a 8% de la masa muscular por década si somos sedentarios. Relación que tiene directa con el colágeno, ¿cuál sería? Es que cuando hacemos ejercicio, estimulamos esos tejidos conectivos, tendones y articulaciones. Entonces, por eso es tan importante la actividad física regular. La hidratación es otro factor fundamental, pero la hidratación es uno de los pilares más olvidados y al que casi nadie le presta la atención que merece. El cuerpo humano está compuesto por 60% de agua. Dentro de esos, la piel está formada aproximadamente por un 30% de agua. Por lo tanto, tu cuerpo necesita sí o sí una hidratación adecuada para mantener esa función de barrera y que tu cuerpo pueda hacer sus funciones de una manera óptima. Y muchas veces podemos confundir cansancio con deshidratación. Otro pilar fundamental es el descanso reparador, el sueño. El sueño es literalmente el taller de reparación del organismo, porque durante la noche ocurren o durante el sueño reparador ocurren funciones fundamentales. Hay reparación celular, regulación hormonal, producción de hormonas de crecimiento, consolidación de la memoria. Por eso es que dormir menos de 6 horas de forma crónica va a aumentar esos marcadores inflamatorios de los que hemos estado hablando. El manejo del estrés, que yo creo que hoy en día todos vivimos con estrés, pero la importancia de manejarlo, porque es que el estrés no siempre es malo. El problema es cuando nunca se apaga. Y aquí juega un papel muy importante una hormona que es llamada la hormona del estrés y es el cortisol. El cortisol es una hormona que nuestro cuerpo produce de forma natural para ayudarnos a responder a ese estrés. En situaciones puntuales, como te decía, es beneficioso porque nos da energía y nos mantiene alerta. Sin embargo, cuando el estrés ya se vuelve constante, los niveles de cortisol pueden permanecer elevados durante mucho tiempo, afectando el sueño, causando fatiga, aumentando la inflamación y dificultando algunos procesos de reparación y mantenimiento del organismo. El azúcar y el sol. O sea, cuidado con esos dos factores. Existe un fenómeno llamado glicación. ¿Qué quiere decir? Que el exceso de azúcar puede adherirse a proteínas como el colágeno y alterar su estructura. Y ya sabemos lo que eso puede llevar como consecuencia. Y el sol nos va a generar esas radiaciones UV
son consideradas como el principal factor externo del envejecimiento visible, porque puede manifestarse con manchas, arrugas o pérdida de elasticidad. Por eso, si tú empiezas a notar manchas en tu rostro, piensa primero si estás realmente protegiéndote de esos rayos ultravioletas que vienen del sol. Una vez que hemos entendido los pilares fundamentales para poder hablar de herramientas complementarias para favorecer nuestra salud y nuestro bienestar, vamos a hablar de este producto en particular. Pero recordemos que no existe un suplemento milagroso. Existen herramientas nutricionales que pueden formar parte de una estrategia integral. Y aquí es donde viene nuestro maravilloso Vital Colágeno. Nuestro colágeno, hay muchas personas que creen que todos los colágenos son iguales, ¿cierto? Entonces uno les está dando una asesoría y yo pero estoy consumiendo un colágeno y te hablan de otro tipo de colágeno. Pero cuando nosotros analizamos la fórmula de nuestro colágeno, encontramos algo interesante, porque es que no es solamente un colágeno, es una combinación de péptidos bioactivos, de vitaminas, de antioxidantes y nutrientes que trabajan en diferentes niveles del organismo para apoyar tu piel, tus articulaciones, pelo, uñas y llevarte a ese envejecimiento saludable. Este colágeno tiene colágeno hidrolizado, que ya sabemos la importancia de que sea colágeno como tal hidrolizado. Recordemos que el colágeno completo es una molécula muy grande, pero la hidrólisis es la que la divide en fragmentos pequeñitos y es lo que llamamos péptidos, ¿cierto? Tiene sabor natural a frambuesa, está endulzado con stevia natural y esta es una ventaja súper importante de esta fórmula, ya que la stevia es un edulcorante de origen vegetal que va a aportar dulzor, o sea, sabor, pero sin añadir azúcares ni un aporte significativo de calorías. Esto permite disfrutar del producto con un sabor muy agradable sin incrementar el consumo de azúcar. Viene en una presentación de 300 gramos que te va a alcanzar en un promedio para 30 porciones y te puedes tomar una porción diaria. Esto va a hacer que complementes la nutrición diaria que tú tienes y esos hábitos. Ya te hablé un poco del colágeno bovino tipo 1, tipo 2, tipo 3, del colágeno marino y caldo de hueso. Y nuestro colágeno tiene estos 3 tipos de colágeno, o sea, imagínate lo poderoso que es. Pero cuando te digo que nuestro colágeno no es simplemente colágeno, no es porque solo tenga estos 3 tipos de colágeno, es porque tiene más ingredientes que lo hacen súper poderoso. Para mí es uno de los productos estrella que tenemos. Bueno, todos, pero este es impresionante. Nuestro colágeno tiene antioxidantes. Recuerda que los antioxidantes son esas moléculas que protegen a tu organismo, que protegen las células de todas esas agresiones, tanto externas como internas. Tiene antioxidantes como el resveratrol. Este se encuentra normalmente en la piel de las uvas y en algunos frutos rojos. Se volvió famoso porque es que ha tenido investigaciones gigantes relacionadas con la longevidad y el envejecimiento saludable. Y es uno de los antioxidantes más apetecidos en la medicina estética y tiene, por lo tanto, actividades, como te digo, antioxidantes, pero también antiinflamatorias. También tiene vitamina C. La vitamina C es probablemente el ingrediente más importante cuando hablamos de producción de colágeno. Sin vitamina C, nuestro organismo no puede formar adecuadamente las fibras de colágeno. De hecho, hay una enfermedad conocida como escorbuto que se produce precisamente por una deficiencia severa de la vitamina C. Además de que actúa como antioxidante, ayudando a neutralizar todos esos radicales libres que aceleran ese proceso de envejecimiento celular. Otro de los componentes es la vitamina E. La vitamina E trabaja como un escudo protector para las células. Su principal función es proteger las membranas celulares de todo ese daño oxidativo. Cuando pensamos en envejecimiento, debemos recordar que una gran parte del deterioro se relaciona con el daño acumulativo provocado por esos radicales libres. Entonces, la vitamina E ayuda a disminuir ese impacto de esa agresión y suele actuar muy de la mano con la vitamina C.
Pero ahí no se queda todo. También tiene astaxantinas. Es un antioxidante que se encuentra principalmente en microalgas y animales marinos que se alimentan de esas microalgas, como por ejemplo el salmón, el krill, la trucha, y son responsables del color rojizo de estos animales, ¿cierto? Se le atribuye a estudios realizados que se le han hecho beneficios relacionados con la salud de la piel, la fotoprotección, acuérdate del daño que hacen los rayos solares, y la reducción de ese daño oxidativo. El betabel es otro de los antioxidantes que tiene nuestro colágeno. Contiene nitratos naturales. Cuando lo consumimos, el organismo puede transformarlos en óxido nítrico. Esta molécula también es muy conocida por nosotros. El óxido nítrico, recuerda que ganó un premio Nobel en 1998 por ser llamada la molécula de la vida, y el óxido nítrico ayuda a relajar los vasos sanguíneos y mejorar la circulación. Por eso el betabel ha sido ampliamente estudiado en salud cardiovascular y en rendimiento físico. Pero ahí no se queda todo, o sea, yo digo, es muy poderoso nuestro colágeno, porque además tiene ácido hialurónico. Si el colágeno es el andamio de una casa, el ácido hialurónico debería ser el sistema que mantiene la humedad dentro de ella. O sea, imagínate lo importante que también es el ácido hialurónico. Y una molécula puede retener cantidades impresionantes de agua. Esto ayuda a mantener la piel más hidratada, flexible, con mejor apariencia, pero también forma parte de ese líquido sinovial que está en las articulaciones y que lubrica las articulaciones. Con la edad, obviamente también disminuye naturalmente, por lo que su aporte resulta especialmente interesante en estrategias que van enfocadas a cuidar lo que es la piel y las articulaciones. También tiene biotina, la vitamina B7, y es conocida popularmente como la vitamina del cabello y las uñas, ¿cierto? Yo creo que también hay muchas personas, estoy tomando biotina para el pelo. Cumple funciones importantísimas en el metabolismo energético y en la producción de la queratina, que es la proteína propia del pelo y de las uñas. La queratina, pues obviamente va a estar favorecida por el colágeno. También tiene piperina, nuestro colágeno, que es derivado de la pimienta negra y es la encargada de aumentar la biodisponibilidad de ciertos nutrientes. Es decir, que ayuda a que algunos componentes sean absorbidos de manera más eficiente. Y tiene una molécula también muy apetecida en la medicina estética hoy en día, que es el NAD, que es nicotinamida adenina dinucleótido. Es una molécula fundamental ¿para qué? Para producción de energía celular, para la función mitocondrial y para la reparación celular. Y actualmente, como te digo, es una molécula muy apetecida y ha sido investigada en el campo de la longevidad y el envejecimiento saludable. Aquí podemos ver un resumen de todos los beneficios que tienen los componentes de nuestro colágeno. Entonces recuerda, los péptidos bioactivos, proteínas presentadas en péptidos de menor tamaño, de origen bovino, 1, 2 y 3, de origen marino, que va a aportar aminoácidos como glicina, prolina, tiene un sabor a frambuesa, es muy fácil de disolver y de preparar, es práctico de integrar a bebidas e incluso a smoothies, ¿cierto? La vitamina C también está dentro de sus componentes, la vitamina E, la biotina, ácido hialurónico, resveratrol, astaxantinas. Una de las preguntas más frecuentes cuando hablamos de nutrición o que nos hacen incluso cuando estamos asesorando personas es ¿qué es mejor para tomar y a qué hora? ¿Cierto? Esa es una pregunta muy particular. Y la respuesta muchas veces sorprende, porque la mejor hora es aquella en la que realmente te lo vas a tomar. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque es muy importante la constancia con la que vas a tomar el suplemento. Cuando nosotros hablamos de bienestar, los resultados no suelen venir de lo que hacemos una vez al mes, viene de lo que hacemos todos los días. Por eso es tan importante crear hábitos, pero hábitos que sean sencillos y que sean sostenibles. Porque es que a veces uno ve recomendaciones que uno mismo dice, yo no las haría, o sea, no son sostenibles en el tiempo.
si las hago por un periodo pequeñito, muy seguramente no van a ser sostenibles en el tiempo y aquí va a haber un fracaso en esa constancia o en ese hábito que queríamos crear. Un ejemplo práctico que te pongo es como cepillarte los dientes, ¿cierto? Nadie espera tener una dentadura sana, bonita, cepillándose una vez al mes, ¿cierto? Lo que genera el beneficio es la repetición diaria. Por eso con los hábitos de bienestar ocurre exactamente lo mismo. La ciencia del comportamiento nos ha enseñado que es más fácil mantener un hábito nuevo cuando lo asociamos a uno que ya existe. Para nuestro caso puntual con nuestro colágeno, la mayoría de las personas desayunan, ¿cierto? O sea, es la primera comida que nosotros tenemos en el día. Entonces, lo vas a asociar a ese momento y lo vas a consumir antes del desayuno. Es más, puedes incluso romper tu ayuno con un buen vaso de la preparación de colágeno. Y ya para terminar, ya con la información que tú hoy tienes, vas a crear hábitos muy fáciles. Ya con esta información, puede que tú hayas resuelto muchas dudas que tenías o algunas dudas que se venían a tu mente cuando ibas a consumir el producto o cuando ibas a asesorar a alguna persona. Entonces, ya sabes si este suplemento es para ti o no es para ti o para qué personas específicamente lo puedes recomendar. Y si aún te queda alguna duda, pues obviamente ya puedes preguntarle a a tu afiliado independiente. ¿Y es cierto? Ahora, perdón, es esta. Ahora, comienza una rutina diaria e incorpóralo a tus hábitos de vida diarios, como hablábamos hace un momento. Asócialo a un hábito que ya tengas. Es más fácil de que no se te olvide. Y como nos lo ha enseñado el doctor Tony, rompe el ayuno con el colágeno. ¿Por qué? Por el caldo de huesos que ya tuvimos la oportunidad de hablar. Y tres, no olvides que no existe un suplemento mágico, sino va de la mano de buenos hábitos como un buen sueño, una buena hidratación, una alimentación saludable y actividad física regular. Por más buen suplemento que sea, te va a mejorar, pero vas a tener mejores resultados, obviamente, cuando adicionas estos hábitos. Y recuerda que nuestro suplemento, en este caso puntual, nuestro colágeno, tiene nanotecnología y adaptógenos que lo hacen supremamente especial y es el diferencial que hoy en día tenemos frente a toda la industria de colágenos que han querido venir a mostrarnos en este tiempo. Y esa era la información que yo hoy quería compartirles. Espero que haya sido de su completo agrado, que haya resuelto algunas dudas que posiblemente hayas tenido y que veamos la importancia de este suplemento en el envejecimiento saludable. Y como yo le digo siempre a todas las personas, ¿vamos a envejecer? Sí, claro que vamos a envejecer, pero qué mejor que envejecer con calidad, ¿cierto? Porque todos vamos a envejecer, pero no todos lo vamos a hacer de la misma manera. Y espero que hoy con esta información tú seas de ese diferencial de las personas que va a envejecer de una manera saludable. Muchísimas gracias para todos